El capitán David Hayes permanecía firme en el polvoriento salón de recepción del supuesto Centro de Comando Colonial de la Tierra. El edificio parecía viejo y desgastado, con luces parpadeantes y paneles de metal oxidados. Todo era falso, por supuesto, como todo lo que vieron los extraterrestres cuando visitaron la Tierra. Las pesadas puertas se abrieron con un sonido chirriante que Hayes había practicado durante meses. El comisario Bass entró. Sus escamas verdes brillaban bajo la escasa iluminación. Detrás de él venía su jefe de seguridad, Click, cuyos ojos de insecto escaneaban la habitación en busca de amenazas que nunca surgirían de esa exhibición patética. «Saludos, comisionado», dijo Hayes, haciendo una ligera reverencia. Se aseguró de que su voz sonara nerviosa e insegura. «Nos sentimos honrados por su visita a nuestro humilde mundo». Voss apenas lo miró. El extraterrestre reptil medía 2,4 metros de alto y vestía un uniforme cubierto de metales. Había sido el comisionado comercial del sector de la Tierra durante 20 años y trataba a los humanos como mascotas. «¿Dónde está tu director colonial? Tengo asuntos importantes que discutir». «La directora Maya Patel está esperando en la sala de conferencias, señor. Ella ha preparado todos los informes que usted solicitó». Hayes los condujo por un pasillo que olía a óxido y maquinaria vieja. Las paredes estaban cubiertas de pantallas de ordenador anticuadas y equipos rotos que habían sido colocados cuidadosamente para parecer auténticos. Cada paso fue planeado para hacer que la Tierra pareciera débil y atrasada. En la sala de conferencias, el director Patel estaba sentado en una mesa tambaleante con pilas de informes en papel. Llevaba un sencillo uniforme gris que parecía haber visto días mejores. Cuando Bass entró, saltó rápidamente y casi tiró su silla. «Comisionado Bass, qué placer inesperado», dijo mientras rebuscaba entre sus papeles. «Espero que nuestros informes trimestrales cumplan con sus estándares». El jefe se acomodó en su silla, que crujió bajo su peso. «Las cifras de extracción de recursos están cayendo nuevamente, Patel. La Federación espera mejores resultados incluso de los mundos más primitivos». «Sí, señor. Lo entendemos. Nuestro equipo de minería es muy antiguo y carecemos del conocimiento técnico para mejorarlo. Quizás si la Federación pudiera proporcionar mejores herramientas o capacitación». La Federación no desperdicia tecnología avanzada en mundos que no pueden utilizarla adecuadamente. Clic interrumpido. Sus mandíbulas haciendo clic al juntarse. Su especie apenas comprende la producción básica de energía. Hayes observó esta actuación con una satisfacción oculta. 300 pies debajo de ellos. El verdadero poder de la Tierra zumbaba silenciosamente. Los reactores de fusión que podrían alimentar sistemas estelares enteros funcionaron a la mitad de su capacidad para evitar ser detectados. Las plantas geotérmicas en la superficie eran solo una tapadera para la producción masiva de energía que ocurría bajo tierra. «Por supuesto que lo entendemos», dijo Patel dócilmente. «Agradecemos cualquier orientación que la Federación pueda brindarnos. Nuestra gente trabaja muy duro, pero sabemos que no somos tan avanzados como las grandes especies de la galaxia». Bass sacó un dispositivo de escaneo y comenzó a grabar la habitación. Este era un procedimiento estándar, pero Hayes sabía que el escáner solo detectaría el equipo falso cuidadosamente colocado que querían que encontrara. Cada pieza de tecnología real en la Tierra estaba protegida u oculta tan profundamente que ningún escáner de la Federación podía alcanzarla. «Sus informes de población muestran otro aumento», señaló Bass. 7.000 millones de humanos ahora. Son muchas bocas que alimentar en un mundo con tan escasos recursos. Nos las arreglamos como podemos, señor. Nuestra gente es sencilla pero cordial. Cultivamos alimentos. Podemos y tratamos de no ser una carga para la galaxia». Lo que Bass no sabía era que la población de la Tierra en realidad estaba más cerca de los 12.000 millones. Los 5.000 millones adicionales vivían en grandes ciudades subterráneas, trabajando en fábricas y centros de investigación que producían tecnología mucho más allá de todo lo que poseía la Federación.
Cada ser humano en la superficie era un actor que desempeñaba su papel en el mayor engaño de la historia galáctica. La inspección continuó durante 3 horas. Buzz y Click examinaron los informes de minería falsos, recorrieron el estacionamiento de vehículos deliberadamente averiado y observaron a trabajadores humanos simular que luchaban con reparaciones simples. Hayes los acompañó durante todo el proceso, respondiendo preguntas con la mezcla perfecta de ignorancia y afán de complacer. Sus estaciones orbitales reportan una actividad mínima, observó Click mientras revisaba su panel de datos. Solo comunicación básica y monitoreo meteorológico. Sí, señor, respondió Hayes. Sabemos que no debemos intentar nada que esté más allá de nuestras capacidades. Dejamos el complejo trabajo espacial a nuestros superiores en la Federación, por encima de sus cabezas, invisibles para todos los sensores de la Federación. Docenas de enormes plataformas orbitales repletas de armas capaces de vaporizar flotas enteras. Los satélites de comunicaciones eran en realidad las instalaciones militares más avanzadas que la humanidad había construido jamás. Impulsado por tecnología que hizo que las armas de la Federación parecieran herramientas de piedra. A medida que la inspección llegaba a su fin, Buzz parecía satisfecho con la continua impotencia de la Tierra. Su mundo permanece estable y obediente, que es lo que la Federación más valora de las colonias primitivas. Continúe con sus niveles de producción actuales y envíe sus informes a tiempo. Por supuesto, comisionado para servir a la Federación. Después de que los extraterrestres se fueron, Hayes mantuvo su actitud nerviosa hasta que su transbordador desapareció de la vista. Solo entonces su postura cambió. El torpe capitán colonial desapareció y fue reemplazado por un oficial condecorado de la Fuerza Espacial de la Tierra. Caminó hacia lo que parecía ser un panel de mantenimiento roto y presionó su mano contra él. El escáner leyó su firma genética y la pared se deslizó silenciosamente, revelando un ascensor que descendía muy por debajo de la superficie. El ascensor descendió durante casi 2 minutos antes de abrirse a un centro de comando que rivalizaba con cualquier cosa en la galaxia. Cientos de técnicos trabajaron en estaciones que monitoreaban cada nave dentro de un radio de 50 años luz de la Tierra. Las paredes mostraban información táctica en tiempo real de toda la galaxia. Alimentado por una red de espionaje que tardó siglos en construirse. El Dr. Marcus Webb levantó la vista de su estación cuando Hayes se acercó. ¿Cómo se veían hoy? Lo mismo de siempre. Arrogante y ciego. El jefe nunca sospechó nada. Webb asintió y volvió a sus pantallas. Bien. Nuestros agentes informan de un aumento de la actividad militar en 3 sectores. La Federación está planeando algo. Big Hayes estudió las exhibiciones tácticas. Los marcadores rojos mostraban los movimientos de la flota de la Federación, mientras que los puntos verdes representaban activos humanos dispersos por toda la galaxia. La mayor parte de la galaxia veía a la Tierra como un mundo débil y atrasado que apenas merecía la pena conquistar. No tenían idea de que agentes humanos habían estado reuniendo información silenciosamente durante décadas, preparándose para el día en que la mascarada terminaría. ¿Alguna noticia de las estaciones de monitoreo del espacio profundo? Pregunten todos en silencio. La Federación todavía cree que nuestro puesto avanzado más lejano es la base minera lunar. No tienen idea de que tenemos instalaciones en 12 sistemas estelares diferentes. Hayes sonrió sombríamente. La base lunar fue otra falsificación diseñada para parecer el mayor logro de la humanidad en el espacio. Mientras tanto, la verdadera expansión de la Tierra había quedado oculta. También que los propios mapas de la Federación mostraban espacios vacíos donde prosperaban colonias humanas. Sigan monitoreando sus comunicaciones, ordenó Hayes, y envíen un mensaje a todos los jefes de departamento. Quiero un informe completo de preparación para mañana. Al regresar a la superficie, Hayes reflexionó sobre el largo juego que la humanidad había estado jugando. Durante 300 años, la Tierra había fingido ser débil mientras construía en secreto la fuerza militar más poderosa que la galaxia jamás había visto.
Llegaría el día en que la Federación descubriría su error. Pero para entonces, sería demasiado tarde. Sobre el suelo, el sol se estaba poniendo sobre lo que parecía ser una colonia humana en apuros. Bajo tierra, la civilización más avanzada de la galaxia se preparó para la guerra. La embajadora Lisa Torres intentó parecer pequeña y nerviosa al entrar en la gran cámara del Consejo del Nuevo Byzantium. El enorme salón se extendía hacia arriba por cientos de pies. Sus paredes de cristal estaban diseñadas para hacer que los visitantes se sintieran pequeños e insignificantes. Representantes de toda la galaxia llenaron plataformas flotantes que se movían en círculos lentos alrededor del área central de habla. Llevaba el mismo uniforme gris sencillo que todos los representantes de la Tierra usan cuando tratan con la insignia de identificación de la Federación. La marcó como una representante colonial de nivel 3, lo que significaba que no tenía autoridad real. Los demás embajadores apenas la notaron cuando encontró su asiento asignado en la sección más baja de la Cámara. El Consejo de la Federación estuvo en plena sesión hoy, lo que significaba que algo importante estaba por suceder. Torres había estado monitoreando las comunicaciones galácticas durante semanas, y todas las señales apuntaban a un anuncio político importante. Activó un pequeño dispositivo de grabación escondido en su manga, sabiendo que cada palabra pronunciada allí sería analizada por los servicios de inteligencia de la Tierra en cuestión de horas. El general Tauro entró en la cámara con pasos pesados que resonaron en las paredes de cristal. Los enormes extraterrestres con forma de toro medían 3,6 metros de alto y pesaban casi 1 tonelada. Su pelaje marrón estaba teñido de gris y sus cuernos habían sido pulidos hasta alcanzar un brillo reluciente. Detrás de él caminaba su ayudante, un oficial bovino más pequeño que llevaba un panel de datos que brillaba con sellos oficiales. La especie del general, la hegemonía boina, controlaba las fuerzas militares de la Federación. Eran guerreros orgullosos que creían que la fuerza era lo único que importaba en la galaxia. Habían conquistado docenas de mundos y esclavizado especies enteras sin pensarlo 2 veces. Tensión. Todos los representantes, gritó Tauro, y su voz se escuchó fácilmente a través de la vasta cámara. El Consejo de la Federación ha tomado una decisión sobre la futura administración de los mundos primitivos. Torres sintió que su ritmo cardíaco aumentaba, pero mantuvo su expresión vacía y confundida como un representante colonial que no entendía las implicaciones de lo que estaba sucediendo. El cuarzo de Sartprince se materializó en su plataforma. Su cuerpo cristalino captó y reflejó las luces de la cámara. El extraterrestre hecho de silicio parecía estar hecho de vidrio vivo. Sus pensamientos se transmitían a través de patrones de luz que bailaban sobre su superficie. El imperio cristalino controlaba la mayor parte de la tecnología y las redes de comunicación de la galaxia. El sistema actual de supervisión laxa ha demostrado ser insuficiente, dijo el tribunal, con su voz resonando como un cristal golpeado. Demasiados mundos primitivos no lograron cumplir sus cuotas de producción. Demasiadas especies se resisten a la orientación adecuada de sus superiores. Lo que se entiende inmediatamente es hacia dónde se dirige esto, pero ella mantuvo su acto de inocencia confusa. A su alrededor, representantes de otros mundos primitivos se movían nerviosos en sus asientos. El general Tauro activó una pantalla holográfica que mostraba los brazos espirales de la galaxia. Aparecieron marcadores rojos en cientos de mundos, incluida la Tierra. Eficaz. Inmediatamente, todos los mundos clasificados como de nivel 5 o inferior renunciarán a su estatus colonial y se someterán al gobierno directo de la Federación. La sala estalló en voces de asombro de los representantes afectados. Torres se unió a ellos, poniéndose de pie y mirando a su alrededor frenéticamente como si no entendiera lo que estaba sucediendo. Pero en su interior ya estaba calculando con qué rapidez esta información podría llegar a la Tierra. «Esto es imposible», gritó el embajador Ren desde el mundo acuático de Acuatica. «Nuestro pueblo ha servido fielmente durante generaciones. Hemos cumplido con todas las cuotas y seguido todas las normas. El servicio fiel ya no es suficiente», respondió Tauro con frialdad.
La galaxia enfrenta nuevos desafíos que requieren un liderazgo más fuerte. No se puede confiar en que las especies primitivas se gobiernen a sí mismas durante estos tiempos críticos. La forma cristalina de Sard Prince Quartz pulsaba con patrones de luz. El Imperio Cristalino ha desarrollado nuevos protocolos administrativos que aumentarán la eficiencia en un 400%. El gobierno directo beneficiará a todos. Torres levantó la mano tímidamente, desempeñando su papel a la perfección. Disculpe, representantes honorables. ¿Pero qué significa esto para la Tierra? Somos un mundo muy pequeño con recursos limitados. Seguramente no requerimos de una atención tan importante. El general Tauro la miró con algo que podría haber sido divertido. La Tierra obedecerá como todas las demás. Vuestro mundo puede ser insignificante, pero la Federación requiere unidad completa. ¿Cuánto tiempo tendrán nuestros mundos para prepararse para esta transición?, preguntó otro representante. 30 días estándar, anunciaron los tribunales. Cualquier mundo que se niegue a cumplir será obligado a hacerlo mediante la acción militar. Quedó suspendido en el aire sin palabras, pero todos entendieron lo que significaba. La Federación había pacificado docenas de mundos a lo largo de los siglos, convirtiéndolos en zonas administrativas estériles dirigidas enteramente por gobernadores alienígenas. Tauro se puso de pie nuevamente. Su voz temblaba con lo que parecía ser miedo. 30 días parece muy poco para un cambio tan importante. El gobierno de la Tierra necesitará tiempo para explicarle esto a nuestra gente. Quizás sería posible un periodo de transición más largo. 30 días es generoso, gruñó Tauro. Algunos miembros del Consejo abogaron por una implementación inmediata. Sé agradecido por el tiempo que te ha sido dado. A medida que avanzaba la sesión, Torres memorizaba cada detalle mientras mantenía su actuación. Hizo las preguntas sencillas que haría un representante colonial confundido, se quejó de las dificultades de comunicación entre la gran población de la Tierra. En general, desempeñó el papel de alguien que estaba abrumado por los acontecimientos que ocurrían más allá. Su comprensión de la realidad era muy diferente. Lisa Torres tenía el rango de coronel en la inteligencia de la Tierra y se había estado preparando para este momento durante toda su carrera. Cada palabra pronunciada en esta cámara se transmitía a una red de agentes humanos que garantizarían que la información llegara a la Tierra en cuestión de horas. Cuando terminó la sesión, Torres se unió a la multitud de representantes preocupados que se reunieron en pequeños grupos para discutir el destino de su mundo. Escuchó atentamente sus conversaciones, reuniendo información sobre qué especies podrían estar dispuestas a resistir. Regla de la Federación. Particularmente interesante fue el delegado acuático. La gente controlaba varios mundos ricos en agua que la Federación necesitaba para su expansión. Si se les pudiera convencer de unirse a un movimiento de resistencia, serían aliados valiosos. Tortuga regresó a sus modestos aposentos en el distrito diplomático de Nuevo Bantium. La habitación era pequeña y estaba mal amueblada, exactamente lo que la Federación esperaba de un representante de un mundo sin importancia. Activó varios dispositivos pequeños que impedirían la vigilancia electrónica y abrió un canal de comunicación utilizando tecnología que la Federación nunca había visto antes. Control. Este es el embajador Torres. Mensaje de prioridad 1. La respuesta llegó inmediata. Adelante, embajador. La Federación ha lanzado un ultimátum. Todos los mundos de nivel 5 e inferiores deben renunciar a su soberanía dentro de 30 días estándar o enfrentar la pacificación militar. Recomendación: activar el protocolo Lazarus inmediatamente. Hubo una breve pausa antes de que llegara la respuesta. Comprendido. Protocolo. Lázaro está aprobado. Comience los preparativos de la fase 1 de inmediato. Torres cerró el canal y comenzó a empacar sus pocas pertenencias. Sus funciones oficiales como embajadora estaban a punto de terminar, pero su verdadero trabajo apenas comenzaba. En cuestión de horas, estaría en un transporte rápido regresando a la Tierra, llevando la inteligencia que desencadenaría la mayor movilización militar de la humanidad.
Mientras se preparaba para dejar Nueva Absantium, Torres se permitió una pequeña sonrisa. La Federación pensó que estaban tratando con mundos primitivos que se rendirían sin luchar. No tenían idea de que uno de esos mundos primitivos había estado preparándose para esta guerra durante 3 siglos. De regreso a la Tierra, el mensaje llegó. En el centro de comando oculto debajo del edificio de la Administración Colonial, el Dr. Sr. Webb lo recibió personalmente e inmediatamente contactó al presidente Thomas Anderson, a quien la Federación conocía solo como un administrador colonial menor. Señor presidente, el ultimátum ha sido entregado. 30 días para rendirse o enfrentarse a la pacificación. Anderson, un excomandante militar que había liderado el gobierno secreto de la Tierra durante 15 años, no lo dudó. Señala a todos los jefes de departamento que activen el protocolo. Lázaro, es hora de mostrarle a la galaxia de que es realmente capaz la humanidad. En las ciudades ocultas de la Tierra, millones de humanos comenzaron a prepararse para la guerra que siempre supieron que llegaría. La mascarada estaba casi terminada. La nave patrulla de la Federación se acerca implacablemente a la luna de la Tierra con confianza casual. El capitán Briggs, un veterano oficial de boina, había realizado esta inspección docenas de veces durante la última década. La base minera lunar de la Tierra era una broma. Apenas extraía suficientes metales para abastecer a una sola ciudad. La visita de hoy fue simplemente un acoso rutinario para recordarles a los humanos cuál es su lugar. Los sensores muestran la patética actividad habitual, informó su oficial táctico. Unas cuantas docenas de humanos moviendo sus equipos de minería. Algunas lanzaderas de carga preparándose para regresar a la Tierra. El capitán Briggs asintió distraídamente mientras revisaba los informes. La Tierra siempre ha sido clasificada como la misión más aburrida de la flota de la Federación. Aquí nunca ha pasado nada, salvo ver a humanos lidiando con tecnología básica, gritó el oficial de comunicaciones. Recibimos una transmisión de la base minera. Comuníquela. La pantalla principal se encendió, mostrando a un humano con aspecto nervioso y un traje de minero desgastado. Nave de la Federación, habla el comandante de la base Roberts. No esperábamos una inspección hoy. Nuestras instalaciones no están preparadas para recibir visitantes oficiales. ¿Desde cuándo necesitamos permiso para inspeccionar el territorio de la Federación? Briggs gruñó. Prepárese para el embarque. Por supuesto, señor. Bajaremos nuestros escudos y prepararemos la bahía de Atraque 2 para su llegada. Briggs corta la transmisión y se dirige a su tripulación. Inspección estándar. Verifique sus números de producción. Asegúrate de que no estén escondiendo nada valioso y regresa al barco. Esto debería tomar 1 hora como máximo. Lo que el capitán Briggs no sabía era que el comandante de la base Roberts acababa de enviar una señal codificada que cambiaría todo. En las profundidades de la superficie lunar, la almirante Rachel Kim recibió el mensaje en el centro de mando principal de la única defensa. Buque de inspección de la Federación de Red acercándose a la base minera falsa. Ella anunció su personal. Todas las estaciones se preparan para la activación del protocolo Lázaro. Esto no es un simulacro. El centro de comando oculto era enorme, tallado en roca sólida y revestido con la tecnología más avanzada que la humanidad jamás había creado. Cientos de oficiales trabajaban en estaciones que monitoreaban cada nave dentro de un radio de 100 años luz de la Tierra. Las paredes mostraban información táctica que habría asombrado a los mejores estrategas de la Federación. El almirante llamó al comandante Torres, quien había regresado de Nueva Bantium apenas unas horas antes. Todas las estaciones de espacio profundo se reportan listas. La flota está en posición. El almirante Kim asintió sombríamente. Había pasado 30 años preparándose para este momento. Ascendiendo en las filas del ejército secreto de la Tierra mientras mantiene su tapadera como ingeniera de mina civil. Día, el mayor engaño en la historia galáctica finalmente terminaría. Comience la fase 1. Ella ordenó poner en funcionamiento la red de defensa del alma.
A lo largo del sistema solar, comenzaron a revelarse instalaciones invisibles. Lo que la Federación había catalogado como satélites de comunicaciones de repente mostraron su verdadera naturaleza como plataformas de armas fuertemente armadas. Las operaciones de minería de asteroides que parecían apenas funcionales activaron conjuntos de haces de partículas masivas. Incluso se reveló que los desechos espaciales que obstruían la órbita de la Tierra eran drones de defensa camuflados. En la superficie lunar. La base minera falsa comenzó a transformarse. Los paneles de metal se deslizaron para revelar la ubicación de los imps de armas que habían estado ocultos durante décadas. Los edificios deteriorados se expandieron a medida que secciones de camuflaje emergieron del subsuelo. En cuestión de minutos, la patética operación minera se convirtió en una fortaleza erizada. Con suficiente potencia de fuego para destruir una flota, el capitán Briggs observó en estado de shock cómo sus sensores registraban lecturas imposibles. ¿Lo que está sucediendo? Esas firmas de armas no pueden ser correctas. Señor, estamos siendo atacados por más de 200 sistemas de armas diferentes. Su oficial táctico informó con voz temblorosa. Las lecturas de energía están fuera de escala. La pantalla principal se activó sin ninguna intervención del equipo de Briggs. El almirante Kim apareció, vistiendo el uniforme azul oscuro de la Fuerza Espacial de la Tierra. Detrás de ella, el centro de comando bullía de actividad mientras los oficiales coordinaban la mayor operación militar en la historia de la humanidad. El capitán Briggs de la nave de la Federación Implacable, Kim, dijo con calma, «Soy la almirante Rachel Kim de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Se le ordena entregar su nave inmediatamente». Briggs miró la pantalla confundido. «Esto es imposible. La Tierra no tiene fuerza espacial. Son un mundo primitivo sin capacidad militar. Capitán, han sido engañados durante 3 siglos, pero lo que ven a su alrededor es solo una pequeña parte de las verdaderas capacidades de la Tierra. Dejen las armas y prepárense para ser abordados. Esto es una especie de truco», gruñó Briggs. «La Federación tiene información completa sobre este sistema. La Tierra no puede ocultar una fuerza militar». Kim sonrió fríamente. «La información de la Federación es exactamente lo que queríamos hacerles creer. Sus naves han estado estudiando nuestros señuelos mientras nuestras instalaciones reales permanecían invisibles. Cada informe que han presentado, cada escaneo de sensor que han realizado ha sido cuidadosamente gestionado para mostrarles exactamente lo que queríamos que vieran. En la superficie de la Tierra, la mascarada estaba terminando en todas partes a la vez. Las plantas geotérmicas que habían alimentado el planeta durante décadas revelaron su verdadera naturaleza como los reactores de fusión más avanzados de la galaxia. Los centros industriales que parecían tan primitivos se abrieron para desalentar flotas de naves espaciales que hacían que las naves de la Federación parecieran juguetes. El Dr. Webb salió de su laboratorio subterráneo para estar junto al presidente Anderson mientras observaban la transformación. La Federación cree que nuestra tecnología más avanzada apenas es capaz de comunicarse interestelarmente. Webb dijo que no tiene ni idea de que llevamos generaciones estudiando sus naves accidentadas y a los científicos refugiados. ¿Cuánto de su tecnología hemos mejorado?, preguntó Anderson. Casi toda. La creatividad humana, combinada con el conocimiento alienígena, ha producido armas y defensas que superan cualquier cosa que la Federación posea. Sus escudos de energía se basan en tecnología con 3 siglos de antigüedad. Nuestras naves más nuevas podrían atravesar sus mejores defensas sin disminuir su velocidad. Sobre ellos, el cielo se llenó de naves espaciales mientras la flota oculta de la Tierra se posicionaba. La Armada Terran estaba formada por naves construidas en instalaciones secretas repartidas por todo el sistema solar. Cada nave incorporaba lo mejor de la ingeniería humana y la tecnología alienígena, creando una fuerza que ningún estratega de la Federación jamás había imaginado. El capitán Hayes permanecía indomable en el puente de la nave de guerra, observando cómo su tripulación se preparaba para el combate. La nave era una obra maestra de la ingeniería humana,
armada con armas capaces de destruir planetas enteros y defendida por escudos capaces de absorber la energía de una estrella. Señor, estamos recibiendo informes de todos los mandos sectoriales, dijo su comunicador. El oficial anunció, la mascarada está terminando en toda la galaxia. Nuestros agentes durmientes se están activando en 12 sistemas diferentes. Hayes asintió con satisfacción. La red de espionaje de la Tierra había tardado siglos en construirse, pero finalmente estaba dando sus frutos. Agentes humanos que habían pasado toda su vida fingiendo ser ciudadanos leales de la Federación estaban saboteando simultáneamente instalaciones militares, redes de comunicación y líneas de suministro por toda la galaxia. De vuelta en la superficie lunar, el capitán Briggs seguía luchando por comprender qué estaba sucediendo. Los sensores mostraban señales de armas que no deberían existir, lecturas de energía que superaban cualquier valor en las bases de datos de la Federación y diseños de naves completamente desconocidos. Almirante Kim, dijo lentamente, si la Tierra posee este nivel de tecnología, ¿por qué ha fingido ser primitivo durante tanto tiempo? Porque, capitán, la Federación solo respeta la fuerza cuando proviene de fuentes esperadas. Si hubiéramos revelado nuestras capacidades gradualmente, nos habrían destruido antes de que estuviéramos listos. Al parecer débiles, pudimos prepararnos para este momento sin interferencias. ¿Qué esperas de la Federación? La expresión de Kim se endureció. Queremos que te vayas. La Tierra rechaza formalmente el ultimátum de la Federación. No renunciaremos a nuestra soberanía ni nos someteremos a un gobierno directo. Cualquier intento de forzar el cumplimiento será respondido con toda la fuerza de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Briggs miró a su alrededor. Su puente ante su aterrorizada tripulación. Cada pantalla mostraba soluciones de objetivos con armas que podrían vaporizar su nave en segundos. La base minera que parecía tan inofensiva ahora parecía la instalación militar más peligrosa que jamás había visto. Necesito informar esto al comando de la Federación, dijo débilmente. Por supuesto. Cuéntales exactamente lo que has visto aquí. Diles que la Tierra rechaza su generosa oferta de pacificación. Diles que si quieren conquistar nuestro mundo, son bienvenidos a intentarlo. La transmisión terminó, dejando a Briggs mirando una pantalla en blanco a su alrededor. El sistema solar continuó transformándose. A medida que la verdadera fuerza de la humanidad se revelaba, instalaciones ocultas se activaron en todo el cinturón de asteroides. Naves camufladas se desmantelaron para revelar una flota que contaba con miles de personas y redes de defensa que habían sido invisibles durante siglos comenzaron a transmitir su presencia a la galaxia. En cuestión de horas, la noticia llegaría a todos los rincones de la Federación. El mundo primitivo de la Tierra, la colonia atrasada que apenas había logrado alimentarse, se había revelado como la potencia militar más avanzada que la galaxia había visto jamás. La mascarada había terminado. La guerra estaba a punto de comenzar. La respuesta de la Federación llegó más rápida de lo que incluso los servicios de inteligencia de la Tierra habían predicho. Dentro de las 72 horas del informe del capitán Briggs, la flota militar más grande en la historia galáctica se dirigía hacia el sistema Soul. El general Taurus comandó personalmente la operación desde su buque insignia, el Damenate, un enorme acorazado que nunca había sido derrotado en combate. Imposible, murmuró mientras estudiaba los informes tácticos. La Tierra no puede haber ocultado este nivel de tecnología durante 3 siglos. Nuestros servicios de inteligencia lo habrían detectado. Las huellas de fragmentos se materializan junto a él. Su forma cristalina pulsa con una luz roja furiosa. Los humanos nos han tomado el pelo a todos. Cada informe, cada inspección, cada interacción ha sido un engaño cuidadosamente planeado. Se han estado riendo de nosotros mientras los tratábamos como niños. La flota combinada estaba formada por naves de 12 especies diferentes, todas unidas bajo el mando de la Federación. La Hiedra Boina proporcionó los buques de asalto pesados. Barcos masivos diseñados para atravesar las defensas más fuertes.
El Imperio Cristalino contribuyó con plataformas de armas energéticas que podían derretir continentes enteros. Se agregaron especies más pequeñas, naves de ataque rápido y buques de apoyo, informó el oficial táctico en jefe del comandante Horn Taus. Nuestros exploradores informan que el sistema del Alma está fuertemente fortificado. Los humanos tienen plataformas de armas ocultas en todo el cinturón de asteroides y estaciones de defensa que orbitan cada planeta principal. ¿Cuántas naves tiene la Tierra? Tauro exigió. Desconocido, señor. Nuestros sensores detectan al menos 3.000 embarcaciones, pero muchas más podrían estar ocultas o camufladas. Su tecnología parece ser significativamente más avanzada de lo que indica nuestra inteligencia. Estudia la pantalla holográfica que mostró la flota de la Federación. 8.000 naves, el poder combinado de la alianza militar más poderosa de la galaxia. Seguramente ningún mundo podría hacer frente a semejante fuerza. No importaba cuán avanzada fuera su tecnología en el sistema del Alma, la almirante Kim observaba la flota que se aproximaba desde su centro de mando. La enorme armada de la Federación fue impresionante, pero la Tierra se había estado preparando para este escenario exacto durante siglos. Cada capitán de barco humano había sido entrenado para esta batalla. Cada plataforma de defensa había sido diseñada para enfrentar adversidades abrumadoras. El almirante informó al capitán Hayes desde el puente del Indomitable. Todas las unidades de la flota están en posición. El enemigo llegará al sistema exterior en 6 horas. Muy bien, capitán. Ejecutar plan alfa. Déjales ver a qué se enfrentan realmente. La primera sorpresa llegó cuando la flota de la Federación llegó al borde del sistema solar. Lo que sus sensores habían catalogado como asteroides dispersos y desechos espaciales de repente se revelaron como plataformas de defensa automatizadas. Miles de armas ocultas abrieron fuego simultáneamente, creando un muro de energía que ninguna nave podía penetrar. Acción evasiva, gritó Tauro mientras su nave insignia se sacudía bajo el impacto de armas que no deberían existir a su alrededor. Las naves de la Federación explotaron al encontrarse con una potencia de fuego que excedió sus proyecciones más salvajes. La segunda sorpresa fueron las minas. La Tierra había pasado décadas colocando en el sistema exterior dispositivos explosivos camuflados que podían destruir naves 10 veces más grandes que ellas. A medida que la flota de la Federación intentaba avanzar, se produjeron explosiones en toda su formación, destrozando naves que parecían invencibles. Las huellas de cuarzo coordinaron la respuesta del Imperio Cristalino. Sus patrones de luz parpadean con comandos tácticos. Concentrar el fuego en las plataformas de defensa más grandes. Romper su perímetro exterior y avanzar hacia la Tierra. La flota de la Federación se reagrupó y avanzó, aceptando grandes pérdidas a cambio de avanzar hacia su objetivo. Su superioridad numérica comenzó a notarse a medida que las plataformas de defensa humanas fueron abrumadas y destruidas. Por un momento, pareció que el ataque podría tener éxito. Luego llegó la verdadera flota de la Tierra. La Armada Terran emergió de sus escondites por todo el sistema solar. Sus naves aparecen detrás de planetas, asteroides e incluso del propio Sol. La almirante Kim había posicionado sus fuerzas perfectamente, permitiendo a la Federación comprometerse con su ataque antes de revelar el verdadero alcance del poder militar de la Tierra. El capitán Hayes lideró el contraataque desde el Indomable, su enorme acorazado atravesando las líneas de la Federación como una espada a través del papel. La nave humana estaba armada con armas que hacían que la tecnología de la Federación pareciera primitiva, y sus escudos podían absorber castigos que destruirían cualquier nave alienígena. Apunten a su nave de mando, ordenó Hayes. Muestrales qué sucede cuando amenazan a la Tierra. Las armas principales de los Indomables se dispararon, enviando rayos de energía pura a través del espacio para atacar la nave insignia del general Taurus. Los escudos del Dominador, la tecnología defensiva más avanzada que poseía la Federación, duraron menos de 3 segundos antes de colapsar por completo. Imposible,
susurró Tauro mientras el salón de su barco comenzaba a derrumbarse bajo el asalto. Ningún arma debería poder penetrar nuestro escudo con tanta facilidad. Alrededor del sistema solar, la batalla rugía con una intensidad nunca vista. Las naves de la Federación, que habían conquistado docenas de mundos, se vieron superadas por naves humanas que se movían más rápido, golpeaban con más fuerza y sobrevivían más tiempo que cualquier otra a la que se hubieran enfrentado. El punto de inflexión llegó cuando la Tierra reveló su arma secreta. La estación de investigación oculta en la corona solar se activó, emergiendo de la superficie de la estrella como una flor de metal floreciendo en las llamas. El colector de energía solar había estado generando energía durante 50 años, y ahora liberaba esa energía almacenada. En un solo ataque devastador, el rayo de energía solar concentrada barrió la flota de la Federación, destruyendo cientos de naves en segundos. Incluso las naves de guerra más grandes quedaron reducidas a escombros brillantes cuando el poder de una estrella se volvió contra ellas. «Retírense», ordenó Taurus, con la voz quebrada por la conmoción y el miedo. Que todas las naves se retiren al sistema exterior de inmediato no había terminado. Mientras la flota de la Federación intentaba escapar, las naves humanas los perseguían. Sus avanzados motores les permitían alcanzar naves que parecían imposibles. Rápido. La retirada se convirtió en una ruta a medida que las naves de la Federación eran perseguidas y destruidas por todo el sistema solar y la galaxia. Los agentes latentes de la Tierra se activaron simultáneamente. Espías humanos que habían vivido toda su vida en territorio de la Federación se rebelaron al sabotear bases militares, redes de comunicación y líneas de suministro. La maquinaria de guerra de la Federación, que parecía imparable, comenzó a desmoronarse desde dentro. En el mundo acuático de Aquatica, la agente María Santos emergió de su tapadera como bióloga marina para destruir el principal relé de comunicaciones de la Federación. En el mundo industrial de Forge Prime, el agente Robert Chen usó su puesto como supervisor de fábrica para sabotear las líneas de producción que construían las armas de la Federación. Los ataques coordinados fueron devastadores. En cuestión de horas, la Federación perdió contacto con la mitad de sus instalaciones militares. Las naves de suministro que transportaban munición y combustible fueron destruidas o capturadas. Incluso los grandes astilleros que construían naves de la Federación quedaron paralizados por el sabotaje. Las cortes de huellas esquirladas observaron cómo la red de comunicaciones del Imperio colapsaba en tiempo real. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo colocaron agentes en cada instalación importante sin nuestro conocimiento? La respuesta fueron siglos de paciente planificación. La Tierra había sido enviando voluntarios a vivir vidas secretas por toda la galaxia, aceptando cualquier trabajo que les diera acceso a la infraestructura de la Federación. Se habían casado con extraterrestres, criado hijos extraterrestres y vivido como ciudadanos leales de la Federación mientras se preparaban en secreto para este momento. De vuelta en el sistema de almas, la flota de la Federación estaba en plena retirada. La nave insignia del general Taurus, gravemente dañada, intentaba reagrupar sus fuerzas en los confines del sistema. De las 8.000 naves que habían iniciado el ataque, menos de la mitad seguía operativa. Almirante Kim transmitió con voz decidida: «Solicito un alto el fuego para negociar los términos». Kim apareció en su pantalla principal con expresión fría y decidida. Los únicos términos son la retirada completa del sistema de almas en reconocimiento de la independencia de la Tierra. Cualquier intento de regreso resultará en la destrucción total de su flota. De verdad no puede creer que un solo mundo pueda enfrentarse a toda la Federación, protestó Taurus. General, acaba de presenciar la destrucción de la mayor fuerza militar de la historia galáctica a manos de una sola flota humana. Sus naves están ardiendo. Sus redes de comunicación están caídas y sus líneas de suministro cortadas. ¿Cuántas pruebas más necesitas? Como para enfatizar su punto, sensores de largo alcance detectaron la flota espacial terrestre avanzando hacia territorio de la Federación.
Naves que habían estado ocultas en sistemas estelares distantes durante décadas avanzaban ahora sobre mundos de la Federación. Sus tripulaciones, ansiosas por continuar la ofensiva. La batalla por el sistema Soul había terminado. La Tierra había obtenido la primera gran victoria en lo que se conocería como la Guerra de Liberación Eldáctica. La reputación de invencibilidad de la Federación quedó destrozada, y las especies oprimidas de toda la galaxia comenzaron a soñar con la libertad. Pero la guerra estaba lejos de terminar. La Federación aún controlaba miles de mundos y disponía de vastos recursos. La verdadera prueba llegaría cuando la Tierra llevara la lucha al territorio enemigo. La almirante Kim se dirigió a su personal mientras desaparecían las últimas naves de la Federación. Desde sus sensores, envíen una señal a todos los mandos de la flota. La fase 2 comienza ahora. Les llevamos la lucha. 6 meses después de la batalla de Soul, el mundo capital de la Federación, Nuevo Bantium, nunca había parecido más vulnerable. Las grandes torres de cristal que una vez simbolizaron la unidad galáctica ahora permanecían oscuras y sin vida. Sus redes de comunicación, cortadas por sabotaje humano continuo. En la Cámara del Gran Consejo, donde la Tierra recibió su ultimátum, las sesiones de emergencia se sucedían día y noche mientras los líderes de la Federación se esforzaban por comprender cómo se desmoronaba su imperio. El presidente Thomas Anderson se encontraba en el puente de la nave insignia de la Tierra, la Liberación, observando cómo la flota humana combinada se acercaba a Nueva Bantium. La enorme nave había sido construida en los astilleros ocultos de Júpiter, y su armadura relucía con la energía de una estrella. A su alrededor, más de 5.000 naves terrestres se movían en perfecta formación, con sus tripulaciones listas para la batalla final. Señor, informó la almirante Kim desde su puesto de mando. Estamos recibiendo señales de rendición de 12 especies diferentes. La Alianza Acuática, la Confederación de Silicio y el Colectivo Metano han acordado unirse a nuestra coalición. Anderson asintió con gravedad. La guerra se había extendido mucho más allá de lo esperado. La victoria de la Tierra en Soul había inspirado a docenas de especies oprimidas a rebelarse contra el dominio de la Federación. Lo que comenzó como un intento de conquistar un solo mundo se había convertido en una revolución galáctica. ¿Qué pasa con las especies principales de la Federación?, preguntó Anderson. Los Voynich Gemini siguen luchando, pero su flota se ha reducido a menos de 2.000 naves. El Imperio Cristalino se ha retirado a sus mundos de origen y se niega a enfrentarse a nuestras fuerzas. La mayoría de sus especies sometidas han declarado su independencia. Las profundidades de Nueva Absantium. El general Taurus paseaba por la sala de guerra como un animal enjaulado. El gran guerrero con forma de toro había perdido más batallas en 6 meses que la Federación en 6 siglos. Las puntas de sus cuernos se habían roto en la batalla de Seúl, y profundas cicatrices marcaban su piel tras una docena de combates desesperados. ¿Cuántas naves nos quedan?, exigió a su ayuda. 5.500 naves operativas, señor. Otras 800 en reparación, pero la mayoría nunca volverán a estar listas para el combate. Taurus golpeó con el puño la pantalla táctica, agrietando la superficie de cristal. 1.500 naves contra 5.000 naves humanas con tecnología superior. No podemos ganar esta batalla. El príncipe Cuarzo Sarp se materializó en el centro de la sala, su forma cristalina, parpadeando con patrones de derrota y desesperación. El Imperio Cristalino se retira formalmente de la cooperación militar con la Federación. Nuestros mundos natales no serán sacrificados en una guerra sin esperanza. Están abandonando la Alianza. Taurus rugió. La Alianza nos abandonó cuando comenzó una guerra. No podíamos ganar. Los humanos han demostrado ser la potencia militar superior. Continuar luchando solo resultará en la destrucción de nuestra civilización. A medida que el Imperio Cristalino se retiraba, otras especies de la Federación comenzaron a seguir su ejemplo. La Gran Alianza que había gobernado la galaxia durante 1000 años se disolvía ante los ojos de Taurus.
Especies que habían sido súbditos leales durante siglos declaraban su independencia o se unían activamente a la coalición terrestre. En la nave insignia humana que se acercaba, el presidente Anderson recibió informes de toda la galaxia. El ejército de la Federación había colapsado, sus redes de comunicación estaban caídas y sus líneas de suministro cortadas. Más importante aún, las especies súbditas que habían proporcionado a la Federación su fuerza laboral y recursos se rebelaban en masa. Señor presidente, el almirante Kim informó, estamos recibiendo una transmisión de Nuevo Baantium. El general Taurus quiere discutir los términos de la rendición. Anderson consideró la solicitud. La Tierra había pasado siglos preparándose para esta guerra, pero siempre habían esperado que terminara con negociaciones en lugar de una destrucción total. Comuníquelo. Está activada la pantalla principal para mostrar al general Taurus en su deteriorada sala de guerra. El gran guerrero parecía mayor de lo que era. Su porte orgulloso, quebrantado por meses de devastadoras derrotas. Tras él, el otrora poderoso centro de mando de la Federación estaba lleno de equipo humeante y estaciones vacías. El presidente Anderson Torres dijo lentamente, estoy autorizado a negociar la rendición de las fuerzas de la Federación. ¿Cuáles son sus condiciones, general? Pedimos misericordia para nuestro personal militar restante y protección para la población civil. A cambio, la Federación reconocerá formalmente la independencia de la Tierra y la independencia de todas las especies que se han unido a su coalición. Anderson intercambió miradas con el almirante Kim antes de responder. El general Tierra no tiene ningún interés en conquistar la galaxia ni en establecer nuestro propio imperio. Luchamos esta guerra para asegurar nuestra libertad y la libertad de cualquier especie que decidiera unirse a nosotros. Entonces, ¿qué quieres? Quieren un nuevo gobierno galáctico basado en la cooperación voluntaria en lugar de la conquista. Una confederación de mundos libres donde ninguna especie gobierna sobre otra. Tauro miró la pantalla confundido. En su experiencia, el ganador de una guerra siempre exigía tributo y territorio al perdedor. La idea de una confederación voluntaria era completamente ajena a su comprensión de la política galáctica. Renunciarías a la oportunidad de gobernar la galaxia. El general Tierra nunca quiso gobernar la galaxia. Solo queríamos que nos dejaran solos para gobernarnos a nosotros mismos. Esta guerra ocurrió porque la Federación no pudo aceptar que algunas especies prefieran la independencia a la subyugación. La ceremonia formal de rendición tuvo lugar en la Gran Cámara del Consejo de Nuevo Baantium. Representantes de cientos de especies se reunieron para presenciar el fin de la Federación y el nacimiento de un nuevo orden galáctico. El presidente Anderson, que ya no ocultaba su verdadera identidad, se encontraba en el podio central donde los líderes de la Federación alguna vez habían pronunciado su juicio sobre las especies inferiores. Hoy se conmemora el final de una era, anunció a los delegados reunidos. La Federación de Especies Superiores queda disuelta. En su lugar, establecemos la Confederación Galáctica de Mundos Libres, donde cada especie tiene voz y voto, y cada mundo controla su propio destino. A la ceremonia asistieron antiguos súbditos de la Federación que nunca soñaron que verían este día. La Alianza Acuática envió a sus más grandes filósofos, seres que habían preservado su sabiduría a través de siglos de opresión. La Confederación de Silicio, en frío, contribuyó con sus ingenieros maestros. Deseoso de compartir la tecnología libremente en lugar de bajo la amenaza de conquista, el Dr. Webb, ahora ministro de Relaciones Internacionales de la Tierra, presentó la Carta de la Nueva Confederación. Este documento establece principios que la antigua Federación nunca entendió. Ninguna especie es superior a otra. Ningún mundo tiene derecho a gobernar a otro. La tecnología y el conocimiento pertenecen a todos los seres pensantes, no solo a aquellos lo suficientemente fuertes como para tomarlos por la fuerza. El general Taurus se acercó al podio para entregar formalmente los activos militares de la Federación. El gran guerrero había sido destrozado por la guerra, pero conservó la dignidad suficiente para cumplir con su último deber con honor.
Entrego las fuerzas restantes del ejército de la Federación a la Confederación Galáctica, dijo, y su voz se escuchó por toda la enorme cámara. Ojalá este nuevo gobierno sea más sabio que el que le sucede. El presidente Anderson aceptó la rendición con gracia. General, usted es un guerrero que sirvió fielmente a su pueblo. La Confederación ofrece ciudadanía a todas las especies que pertenecieron a la Federación, incluida la suya, por lo que no habrá castigo para quienes lucharon en uniforme. La transición no estuvo exenta de desafíos. Algunos miembros de la línea dura de la Federación continuaron resistiéndose, operando desde bases ocultas y regiones inexploradas de la galaxia. Unas pocas especies que se habían beneficiado del gobierno de la Federación lucharon por adaptarse a la igualdad con sus antiguos súbditos. Pero el impulso del cambio fue imparable. La mayor contribución de la Tierra al nuevo orden no fue el poderío militar, sino el ejemplo de lo que una sociedad libre podía lograr. Los ingenieros humanos trabajaron junto a científicos alienígenas para desarrollar tecnologías que beneficiaron a todos. Los diplomáticos humanos ayudaron a resolver conflictos entre especies que habían sido enemigas durante milenios. La almirante Kim, ahora comandante militar de la Confederación, supervisó la transformación de la antigua flota de la Federación en una fuerza de mantenimiento de la paz. Las naves que una vez fueron instrumentos de opresión se convirtieron en naves de exploración y plataformas de socorro en caso de desastre. La galaxia es lo suficientemente grande para todos, anunció en la ceremonia de reorganización militar. Nuestra nueva misión no es la conquista, sino protección. Defendemos la libertad de todas las especies para trazar su propio curso entre las estrellas. El capitán Hayes comandó una de las nuevas flotas de exploración, liderando tripulaciones mixtas de humanos y extraterrestres hacia las regiones inexploradas más allá del espacio de la Federación. Su nave, el Nuevo Horizonte, había sido diseñada para el descubrimiento más que para la destrucción. Sus armas fueron sustituidas por instrumentos científicos e instalaciones diplomáticas. La transformación de la galaxia tomó años, pero los resultados superaron las expectativas de todos. El comercio floreció entre especies que habían sido mantenidas artificialmente separadas por las políticas de la Federación. Los avances científicos se aceleraron a medida que los investigadores compartían conocimientos libremente, pero el arte y la cultura florecieron a medida que las diferentes especies aprendían unas de otras. En la Tierra, las ciudades ocultas finalmente se abrieron a la superficie. Miles de millones de humanos que habían vivido toda su vida bajo tierra emergieron para ver el cielo y sentir la luz solar natural. El gran engaño había terminado. El presidente Anderson, ahora elegido como primer secretario general de la Confederación Galáctica, reflexionó sobre la transformación durante la celebración del 5º aniversario. Representantes de más de 3.000 mundos se habían reunido en Nuevo Bantium, que había sido rebautizado como unidad para simbolizar el nuevo orden. Hace 5 años, la galaxia estaba gobernada por el miedo, dijo a los delegados reunidos. Las especies fuertes dominaron a las débiles y el progreso solo se produjo mediante la conquista. Hoy hemos demostrado que la cooperación es más fuerte que la dominación y que la libertad es más poderosa que la opresión. El Dr. Webb, que observaba desde la audiencia, sonrió al recordar los largos años de preparación y engaño. La Tierra había actuado impotente para protegerse de una galaxia que solo respetaba la fuerza. Pero al final, la mayor fortaleza de la humanidad había sido la paciencia de esperar el momento adecuado para revelar la verdad. La mascarada había terminado. La galaxia era libre. Y la Tierra finalmente encontró su lugar entre las estrellas. No como un conquistador, sino como un liberador que había mostrado al universo una mejor manera de vivir.